Buenos días Salvador, buenos días amigos que ya están conectados aquí esperándonos. Es un gusto estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo te encuentras, Salvador? Hola, Víctor, muy bien, muchas gracias. Estamos aquí arrancando el día, arrancando el programa, despertándonos. Excelente. ¿Estuvo buena la desvelada con la bebé? Fíjate que tiene varios días que no está durmiendo ya seguido, porque ya está durmiendo seguido en la noche. Y se ha sentido, y esta vez sí me tocó levantarme a mí un ratito en la madrugada. Igual me quedé dormido ahí, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? En el sillón aquí, en esta posición. Claro, Entonces sí se ha resentido un poquito. excelente. Sabes que ya hay aquí algunos hermanos saludando y de hecho agarraron ahí una buena conversación entre ellos. Así que los saludo por aquí rápido a algunos de ellos. Marcela dice que nos saluda desde Argentina y sí, estamos en vivo, Marcela. También nos saluda Marilena Silva desde Utah y por ahí andaba preguntando por su genealogía, ¿no? Entonces de ahí surgió toda una conversación. Nos saluda también Clara, Goyito por aquí, que se sintió porque solo había mujeres, pero ya luego regresó. Un saludo, Goyito. Clara nos dice que es de México, del centro del país. También nos saluda Pepe Mercado. Y déjame ver quién más está por aquí. Belinda también nos saluda. Buen día, Belinda. Y déjame ver, es difícil porque siguió la conversación entre varios de ellos. Nos saluda también Nelly Oliva. Sí, todos amanecimos bien, muchas gracias. Primera visita, no, somos nosotros. María Elena Silva y hablando de su padre, y en fin, muchos saludos, ¿no? Y como te digo, una conversación muy grande entre ellos, lo cual nos habla de una buena hermandad que se ha dado a lo largo del tiempo en este canal, Salvador. Nos saluda también aquí Marina Pérez desde Ogden, Utah, Álvaro Núñez desde Houston, también desde Los Ángeles, California, Victoria. Nos saluda también Lourdes, Angelita Arias. Nos saluda El Barzola desde Venezuela. Y en fin, tenemos muchos otros saludos que están conectados con nosotros desde temprano. Miriam desde Chile. Buen día, hermanos. Buen día a todos. Qué bueno que nos acompañan esta mañana. El Oye, día de hoy, pero ¿qué vamos a no, ver? no me digas, Víctor, que el desorden es este Goyito. Pues generalmente sí lo es, fíjate. Generalmente sí, pero parece que hoy no lo generó él, empezó por otro lado. Un saludo a nuestro apreciable Goyito que está seguido y sí le pone ambiente, ¿no? Le pone sabor aquí a las conversaciones y al programa. Es un gusto, Goyito, que te hayas unido. Es una de las grandes incorporaciones de los últimos meses. Tiene algunos meses por acá en el canal. Entonces, de alguna manera sí nos alegra. Y también, por ejemplo, Víctor, yo me doy cuenta cuando edito los videos ya antiguos, que no hemos hecho videos cortos. A veces estoy editando o más bien escuchando muchos de los que editan los hermanos Salgado, los escucho y voy viendo ahí los comentarios y me doy cuenta de algunos que ya no aparecen por aquí, lo había comentado la vez pasada, ¿no? Y uno de los que siempre aparece, no sé si por aquí anda y desde el inicio está con el canal, es la hermana Clara. La hermana Clara es de las precursoras del canal y por aquí sigue todavía. Después de este año, en noviembre, vamos a cumplir 3 años ya. Estamos a octubre, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses de cumplir los 3 años y la hermana Clara ha estado aquí desde el inicio. Así Wow, ¿es que la hermana Clara Guido? sí, ella mera, ella mera. Aquí aparece hoy como Clara, pero no sé si es la misma. Yo me imagino que sí. Sí, sí, se cambia ahí, tiene varios seudónimos la hermana, como que se anda escondiendo de alguien. De que no le cobren, hermana, pague sus deudas. Es broma, hermana, ¿eh? No vaya a decir. Bien, Está. Salvador, recuérdanos qué vamos a ver hoy. Bueno, el día de hoy continuamos con el análisis del discurso del Ministerio de los Apóstoles
esta serie que estamos llevando a cabo desde el 10 de julio, que comenzamos, ya llevamos poco más de un mes, mes y medio, casi. Estamos analizando en este momento al apóstol Jeffrey R. Holland. La semana pasada analizamos sus palabras de poder, hicimos el análisis discursivo, la comparativa con el presidente Nelson, su biografía. Y bueno, esta semana ya vamos a analizar propiamente 2 de los mensajes que escogimos. El día de hoy vamos a analizar este que ahora estamos viendo en pantalla, Merced, Justicia y Amor. Y bueno, pendientes porque el día de mañana también vamos a estar analizando un discurso de él, que es este otro, que es No como el mundo la da. Excelente. Y con estos, como dices, continuamos con este análisis del Elder Holland, 2 muy buenos discursos que vamos a ver esta semana. Y este que vamos a ver hoy, Merced, Justicia y Amor, es del 2015, si no mal recuerdo, Salvador. No sé si lo comentaste, no me sé si lo comentaste. Me parece que Fíjate es del 2015, pero es de sí, esos discursos que difícilmente se olvida, ¿no? Porque sí. principalmente por el relato que lleva consigo y con el que él introduce el discurso y que a partir de ahí desarrolla el tema. Es un relato de esos que se quedan en la mente, ¿no? Y seguramente ahorita que lo empecemos a ver, muchos lo recordarán de esa manera. Sí, sí, sí. Este es la Conferencia General de abril de 2015. Ajá. Fíjate que ese discurso, esa conferencia general a mí me tocó verla ahí en el centro de conferencias. Entonces, este discurso lo vi ahí, me acuerdo, en el tercer piso, allá en la Palomera, y le ves a Leo Holland de este tamaño, ¿no? Más bien terminas viéndolos en la pantalla. Em, pero sí, un discurso que permanentemente se queda grabado porque pues llega profundo, Víctor, y me parece que las doctrinas fundamentales que enseña aquí, que están relacionadas con la caída y con la expiación, resultan de suma importancia para nosotros. Que precisamente esto, Víctor, es el tema que se nos enseña en el templo primordialmente. Se nos enseña acerca de la caída para ver la necesidad acerca del Salvador. Y últimamente con los ajustes que se han hecho en el templo se ha dado una mayor relevancia e importancia al papel del Salvador como debe de ser. Entonces, ahora vamos a analizar estos temas que a mí me resultan sumamente interesantes, Víctor. Sí, sí, definitivamente son interesantes. Y mira, antes de que entremos en el tema, vi este mensaje, Salvador, y nos pregunta la hermana Carmen, ¿podrían decirme cuál es el discurso donde dice que la nueva generación recibirá al Salvador? Y lo pongo ahora, ¿no? Antes de que entremos a lo que es el discurso. Este discurso del que algunas veces hemos citado es el discurso de la última conferencia general del presidente Henry B. Eyring. Se llama Hallar Paz o Hay algo paz por el estilo. personal, creo, ¿no? Sí, Ujú. entonces, ese es el discurso, hermana, para que pueda buscarlo. Última conferencia general, presidente Henry B. Eyring, creo que es la sesión del sábado por la mañana. Sí, hallar paz personal. Ujú. Bien, gracias, Salvador. Pues tú dices si nos arrancamos o si tienes algún anuncio antes. No, no, vamos a arrancarnos y pues este video, Víctor, dado que gran parte del discurso es una historia precisamente ilustrativa y con ese ahorita lo vamos a ver y quisiéramos invitarlos a que observen el estilo narrativo del presidente, más bien del Elder Holland, ¿no? Es muy pintoresco, muy descriptivo, muy narrativo. Incluso en el discurso original en inglés se escucha con una voz narrativa muy, ¿qué será? Muy dramatizada, muy dramática, ¿no? Porque le pone ahí un sabor muy, muy lindo a su, Con mucho sentimiento. sí, con mucho sentimiento, eso es. Ujú. Entonces, en este discurso, dado el contenido, lo que la iglesia aprovechó, lo explotó e hizo un video, Víctor, acerca de este discurso. Entonces, vamos a ver la primera parte de este relato de dos hermanos en el video que hicieron o en la dramatización del discurso que hicieron por parte de la iglesia está almacenado
en el canal oficial de la Iglesia de Jesucristo. Y luego ya la segunda parte ya vamos a ver propiamente el discurso, ¿te parece? Me parece bien. Entonces vamos a ver, vamos a buscar, aquí estamos. Sin cuerdas de seguridad. Sin cuerdas de seguridad, arneses ni equipos de montañismo de ningún tipo, los hermanos, Jimmy de 14 años y John de 19, aunque esos no son los nombres verdaderos, intentaron escalar una pared escarpada del Parque Estatal del Cañón Snow, ubicado en la región del sur de Utah. A esto se refería mamá, cuando decía que no hiciéramos nada estúpido. Bueno, yo no le voy a decir nada. Y tú tampoco, ¿no? Bueno, no. Pero si te caes y mueres, te lo digo ahora, para no tener que decirlo luego. No vamos a morir, ¿está bien? Deja de hablar y escala. Cerca de la cima de su laborioso ascenso, descubrieron que, debido a un saliente, no les era posible ascender los pocos metros finales. No podían pasar por allí, pero ahora tampoco podían retroceder. Estaban atrapados. Me voy a parar aquí. Quiero que te apoyes en mis rodillas y luego en mis hombros. Y te voy a impulsar, ¿bueno? No puedo hacerlo, no funcionará. Bien, tiene que funcionar. Correcto, vamos. Bien. Bien, ahora los hombros. Eso es, allí. Uno más. Después de maniobrar con cuidado, John encontró un punto de apoyo firme para impulsar a su hermano menor a un lugar seguro por encima del saliente. Pero él no encontraba forma de subir. Lo logré. Es tu turno. Tenemos que subirte. Tiene que haber otra forma. No hay otra forma. Debo llegar a la cima. Jimmy, busca una rama gruesa que resista y me suba y de la que me pueda agarrar. No, no te voy a dejar. Ve, me puedo sostener. Sin poder sujetarse por mucho más tiempo, John decidió que su única opción era intentar saltar verticalmente a fin de asirse a la parte superior del saliente. Jimmy. Si conseguía lograrlo, tal vez, con la fuerza considerable de sus brazos, pudiese trepar a un lugar seguro. En sus propias palabras dijo, dándole tiempo suficiente para quedar fuera del alcance de su vista, hice mi última oración. Padre Celestial, lo lamento. Por favor, bendice a mi familia y permítele saber que los amo muchísimo. Por favor, bendice a Jimmy para que llegue sano y salvo a casa. Entonces salté. De repente, aparecieron dos manos, sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. Mi fiel hermano no había ido a buscar ninguna rama ficticia. Adivinando exactamente lo que yo planeaba hacer, no se había movido ni un centímetro. Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento, sabiendo muy bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. Cuando lo hice, él me agarró, me sostuvo y se negó a dejarme caer. Esos fuertes brazos fraternales me salvaron la vida ese día, mientras colgaba sin poder hacer nada.
y de lo que con certeza habría sido una muerte segura. Jesucristo, el Hijo. Bien, hasta aquí esta parte del video, Víctor. Como le pusieron ahí un diálogo, quizás se pierde un poquito, ¿no? La esencia del discurso. Sí, 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 por el diálogo de los hermanos, ¿no? Pero me parece que es bastante más, es decir, para los que somos más visuales, como es mi caso, yo creo que ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante este tipo de imágenes o esta dramatización que hicieron de esa parte del discurso del Elder Holland para tener más claro de qué está hablando, ¿no? Entonces creo que está muy, muy descriptivo. Entonces en ese sentido creo que sí nos ayuda. Bien, entonces, ¿qué elementos encuentras tú, Víctor, del propio relato que nos van a llevar a entender un poquito más acerca de la caída? Mira, fíjate que hay cosas que no las comenta el Elder Holland, pero desde ayer que estaba repasando el discurso, yo estaba pensando que a veces somos imprudentes. Y por aquí alguien ya lo comentaba hace un momento, somos imprudentes, ¿no? O un poco locos en las decisiones que tomamos. Y es algo que nos muestra este video. No lo dice así el Elder Holland, pero yo sí lo interpreto de esa manera y creo que de ahí podemos sacar una parte de la enseñanza de este discurso, de las imprudencias o las malas decisiones que nosotros tomamos en ocasiones y que eso nos lleva a estar en situaciones difíciles. Veíamos nosotros en la clase de escuela dominical, Salvador, que a veces tenemos, no a veces, generalmente vamos a tener pruebas y dificultades durante nuestro tiempo en esta vida y que son parte de eso, ¿no? Son, digamos que puestas ahí para nuestro progreso, pero en otras ocasiones nosotros nos buscamos esas pruebas en base a las decisiones que tomamos. Y puede ser una mala decisión, un pecado, pero también pueden ser otro tipo de malas decisiones que no necesariamente son pecados, pero que por imprudencia, por no pensar bien las cosas, digamos, por actuar de manera impulsiva, nos metemos en algunas situaciones. Y tal es el caso de estos hermanos, ¿no? Un hermano más grande que otro, pero que al final los dos estaban involucrados y fueron parte de esa decisión. Entonces, me parece que de ahí empieza todo, ahí empieza este relato, aunque no lo dice, pero ahí empieza en la parte en que tomamos decisiones que nos llevan a situaciones que después no sabemos cómo salir de ellas, ¿no? O nos vemos en aprietos. Ese por un lado, ¿no? Y por otro lado también está el otro aspecto, o sea, que nuestra sola condición nos pone en una situación de caída irreversible ante las leyes que existen. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo o en el relato que nos describe el Elder Holland, nos habla de un joven o de este par de hermanitos que van e imprudentemente, si tú quieres, suben esta pared y de tal manera que ya no hay salida, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a la cima si no tienen la fuerza suficiente para llegar y vencer las leyes que los jalan hacia abajo? ¿Cuál es la ley que lo jala hacia abajo? Pues la ley de la gravedad, ¿sí? Esa ley tenía que vencerla para poder subir, por eso es que requirió la ayuda de alguien más que lo jalara desde arriba. En el discurso original me gusta muchísimo cómo lo describe y me parece que en el video no lo dice, ¿no? Porque acá dice lo siguiente: entonces, de repente, como un rayo en una tormenta de verano, no lo dice en el video, ¿verdad? Que vimos. No, tal vez, no. Sí, eso es a lo que me refería, que le quitaron algunos detalles muy descriptivos por meter algunos diálogos de los hermanos. Personalmente me gusta más cómo lo dice el de Holland, que como lo dramatizaron. Entonces lo leo, dice: entonces, de repente, como un rayo en una tormenta de verano, aparecieron dos manos de algún lugar de la orilla del acantilado, sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. Mi fiel hermano no había ido a buscar ninguna rama ficticia. Adivinando exactamente lo que yo planeaba hacer, no se había movido ni un centímetro. Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento,
sabiendo muy bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. Cuando lo hice, él me agarró, me sostuvo y se negó a dejarme caer. Esos fuertes brazos fraternales me salvaron la vida ese día en que colgaba sin poder hacer nada y de lo que con certeza habría sido una muerte segura. Esa es la última parte del relato. Me parece que la siguiente parte es lo que ya vamos a comenzar a ver en el video ya del Elder Holland propiamente. Lo que yo quería retratar con esto, Víctor, es, o hacer énfasis, es tú diste cuenta de algunos errores, conscientes o inconscientes, imprudente o no, como tú quieras, en rebelión o no. Esto es condiciones inherentes a nuestro estado caído, pero hay otras condiciones en las que simple y sencillamente estamos sujetos por haber nacido en un estado caído. ¿Y cuáles son estas? Pues es la muerte y es el nacer separados de la presencia de Dios. Nosotros nacemos en un estado caído, por eso estamos separados de la presencia de Dios. No podemos regresar a su presencia solo con nuestra propia fuerza. No puedo. Yo no puedo vencer, así como el hermano no podía vencer la ley de la gravedad, yo no puedo vencer las leyes que no me permiten estar con Dios. Y luego viene la ley de la justicia. La ley de la justicia exige que todo aquel que comparezca y permanezca en la presencia de Dios esté limpio de todo pecado y de toda maldad. De tal manera, Víctor, que es necesario que alguien me ayude a vencer eso, porque otra vez yo por mí mismo no puedo vencer esa condición. Entonces, estas dos condiciones de nacer separados de la presencia de Dios y la condición de que inevitablemente voy a pecar, me separan de la presencia de Dios. Así como este chico no podía vencer esa ley de la gravedad por sí mismo, nosotros no podemos vencer esas leyes por nosotros mismos y necesitamos una ley alternativa que nos ayude, que se conoce como la ley de la misericordia. Entonces, la ley de la misericordia me va a ayudar a vencer gratuitamente estos dos aspectos. En los aspectos que tú mencionabas, Víctor, si hay un precio, por decirlo de alguna manera, y el precio o el costo se llama arrepentimiento. Ciertas condiciones que yo requiero para estar en la presencia de Dios. Y en este otro caso son condiciones que, o más bien dádivas que se me dan, dones gratuitos. Restituirme la presencia de Dios y el poder de resucitar y ser un ser inmortal por las eternidades. Es así como lo vencemos. Entonces, me parece que el relato del Elder Holland precisamente nos lleva hacia allá, hacia ver la necesidad de algo o alguien que nos pueda salvar de esta caída segura, así como la tenía este chico. Sí, y de hecho para allá va el discurso, ¿no? Y fíjate, el discurso se llama en español Merced, Justicia y Amor. Hay algo que no me gustó del título y lo busqué en inglés. Sí. Y el título en inglés, si lo tradujéramos literalmente, el título en inglés dice: cuando la justicia, el amor y la misericordia se juntan. Ah, O mira. cuando estas tres cosas coinciden. Dice, when justice, love and mercy meet. Cuando se juntan estas tres cosas. Y ese título le da un mayor sentido a lo que es el cuerpo del discurso. Entonces, pongamos atención a lo largo del análisis de este discurso en estos tres elementos: justicia, amor y misericordia. Y nos daremos cuenta, tal como lo explicaba Salvador, nos daremos cuenta cómo estos tres elementos interactúan en algún momento o en algún momento tendrán que estar juntos para que nosotros podamos lograr, por ejemplo, una gloria. Entonces, para ese destino final se juntan estas tres cosas y aquí en el discurso nos explica el cómo esto es posible. ¿Cómo es posible que a pesar de que cometemos pecados, nosotros podremos llegar a la presencia del Padre? Obviamente bajo ciertas leyes, como tú decías, y bajo ciertas reglas, y viviendo ciertas normas y aplicando el arrepentimiento a nuestras vidas y acudiendo a la expiación de Jesucristo. Pero vamos a ver entonces cómo es que la misericordia al final
es un elemento tan importante como la justicia o como es el amor, y el amor como ingrediente para que este plan de salvación esté aquí para nosotros. De hecho, Víctor, ¿cómo lo expreso? Las personas religiosas, incluyendo los santos de los últimos días, a veces somos muy dados a ser muy justicieros, ¿sí? Y la ley de la justicia, y se tiene que obedecer, y si no obedeces, pagas, y Dios es un Dios castigador, y necesitamos la obediencia para salvarnos. Haciendo un énfasis especial con los santos de los últimos días, somos muy rigoristas en la obediencia. Y puede malinterpretarse esto, pero no vamos a ser salvos por obediencia. No vamos a ser salvos por justicia. Vamos a ser salvos por misericordia. Entonces, me encanta el título en inglés. De hecho, yo no lo sabía hasta ahora que tú lo dices. Y el título en español está tomado del himno que se cita al final. Que precisamente Jesús en la corte celestial se llama, es el himno número 116. Hablan de eso, ¿no? Merced, justicia y amor en celestial unión. Entonces, lo cierto es que nosotros vamos a ser salvos por misericordia. Y no con esto se fomenta la idea del pecado y la desobediencia, que es justamente algunos de los temas que estuvimos estudiando las semanas pasadas con Pablo en las cartas que él dirigió a los romanos. Pero vuelvo a hacer énfasis en este punto, ¿no? Ojalá este discurso pueda llegarnos a lo profundo del corazón para que veamos, para que nos llenemos de amor y realmente valoremos, por un lado, valoremos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque es gracias a su merced, es gracias a su misericordia que nosotros podremos ser exaltados. Por más obediencia que tú tengas, no te vas a salvar, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es gracias a Jesucristo que vamos a ser salvos o exaltados, o podremos serlo. Y por otra parte, es que pueda permear o penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón este amor, de tal manera que nos convirtamos en personas menos justicieras, estás desobedeciendo la ley, no obedece los mandamientos, se divorció, eso está en contra de la ley, ¿sí? Menos juiciosos o juzgadores, menos juzgadores, y llenarnos más de la misericordia del Salvador. Y que es algo que se nos ha invitado recientemente, ¿no? Ahorita que decías esas palabras, las tengo aquí en la mente de varios discursos de la última y de la penúltima y otras 2 o 3 conferencias atrás, en donde se nos habla mucho de no juzgar, se nos habla mucho de que, de hecho, en un discurso de esta conferencia se nos decía, este tipo de situaciones, alguien que acaba de pasar por un divorcio, un joven que regresa a casa de la misión antes de tiempo por cualquier situación, un joven que está débil en su testimonio, dice, lo que menos necesitan es una crítica de nuestra parte y lo que sí necesitan es que estemos con una disposición de ayudarles, ¿no? O con un amor genuino para ayudarles. Pero nada de juicio, ellos ya están pasando por una prueba o por diferentes pruebas como para que todavía nosotros seamos otra prueba para ellos. Me parece que eso es bastante injusto. Eso, y la otra cosa que tiene que ver con eso, Víctor, es la intolerancia. O sea, pensamos que porque el estándar de nuestra iglesia es de tal o determinada manera, entonces todos tienen que ser así. Pero lo cierto es que cada ser es diferente. Cada quien ha pasado experiencias diferentes. Cada quien tiene una medida de la creación diferente, de tal manera que no nos podemos medir a todos por igual. Y esto es lo que viene a hacer Jesucristo, ¿no? Que viene a establecer condiciones igualitarias a través del amor. Y este discurso lo va a retratar fehacientemente. Ahora, por aquí está mi esposa, Víctor, y está escuchando nos está escuchando con atención, y ya vi que tiene un brillo en su rostro, y sé que
Algo quiere decir. Algo quiere decir. A ver, Luz, ya que estás por aquí, antes de que... Espérame tantito, déjame te oír este micrófono. Ahí está. Esta parte que a veces tendemos a ponernos en un nivel de superioridad. Y esa es la parte que no entendemos, ¿no? O sea, que pareciera más ahorita lo que ustedes mencionaban, que a veces nos ponemos en una superioridad y queremos que otros como que se suban hacia la excelencia donde nosotros estamos. Y esa es la parte que a veces no entendemos, ¿no? Que no es así. O la excelencia en donde nosotros pensamos que estamos, ¿no? Sí, ándale, sí, también esa es la otra, ¿no? Ajá. Pero por eso vemos al otro que es más inferior y superior, y es más, hasta por eso ahorita que mencionabas, ¿no? Esta parte de donde nos falta amor, y hasta pareciera que nos falta el poder perdonar, ¿no? O a veces, no, pues es que yo perdono a esta persona, hasta cuando decimos yo perdono, es un nivel de superioridad del ser. Entonces, a veces esa parte creo que también la olvidamos y queremos esta exigencia, esta excelencia, y que queremos como que todos vayamos al ritmo y no entendemos esta misericordia y esta bondad que el Padre tiene, y decir, cada quien va al ritmo y a su capacidad que puede. Y nosotros queremos forzar y ahí nos convertimos en Satanás, ¿no? O sea, fuerza al hermano para que vaya al ritmo que yo voy o a la excelencia que yo creo que debería de ir. Y en esos deberías nos convertimos en Satanás al obligar al otro. Sí. Y precisamente lo que nos coloca en esa situación que pensamos que estamos de superioridad es nuestra rectitud. ¿Sí? Como nos creemos bien rectos y bien justos y bien obedientes, creemos que todos deben de estar a nuestro nivel, ¿no? Fíjate que aquí alguna vez platiqué esta experiencia, pero ojalá no se acuerden, y si se acuerdan, se aguantan, ¿no? Que se las voy a contar de nuevo. Yo estaba sirviendo en un obispado, Víctor, y me encantaba llegar temprano, sentarme 10 minutos antes y estar ahí simplemente esperando. Teníamos pianistas, jóvenes pianistas en el barrio, escuchando la música y tener todo listo, ¿no? Llegábamos desde mucho antes para tener todo listo para la reunión sacramental, y a mí me gustaba estar sentado unos 10 minutos antes. Entonces, en mi intolerancia, Víctor, porque yo era mejor que ellos, ¿verdad? Yo era mejor que todos los que llegaban tarde. Entonces, los vi llegar y decía yo, llegan tarde y llegan platicando en mis pensamientos, ¿no? Entonces vino la voz del Espíritu y me dijo, ellos están haciendo lo mejor que pueden. Entonces eso me bajó mis aires de superioridad, ¿verdad? Me hizo entender que yo necesitaba llenarme de amor, de comprensión, y que yo no era mejor que ellos por llegar temprano, ¿no? Simplemente estamos en condiciones diferentes, no valen las comparaciones, pero todos, para todos la ley aplica según sus condiciones especiales, y la misericordia va a venir y va a llenar los huecos de acuerdo con las condiciones de cada quien. Así es, Salvador. Y fíjate, estaba viendo algunos de los comentarios de nuestros hermanos, y si te parece, los pongo relacionados con esta primera parte del discurso. Si no tienes otro comentario, y luego ya nos vamos ahora sí a escuchar. Mira, nos dice Miriam Jofré, sí, a veces somos irresponsables, actuamos sin pensar, pero debemos ser cautos en todo, y gracias al poder de la oración salimos triunfantes, como fue el caso de este joven. Marina Pérez nos dice, ya me hicieron llorar, el amor de nuestro Padre es tan grande que Él no nos deja caer, y si caemos nos levanta con tanto amor si lo buscamos. Cierto, Marina. Ruth Moreno dice, a mí se me salieron las lágrimas. La verdad es que es un relato bastante llegador, ¿no, Salvador? Sí. En ese sentido, es lo que comentaba, ¿no? Son de esos relatos que te llegan al corazón y además se quedan en tu mente por mucho tiempo. Dice Brenda Ruiz, tengo un hijo que resultó muy aventurero, ya es adulto, pero cuando era jovencito, a cada rato me despertaba el Espíritu Santo preguntándome, ¿no vas a orar por tu hijo? Me levantaba inmediatamente a orar. Y no paraba hasta que él me lo indicaba otra vez. Después, con los años, mi hijo me platicó de sus aventuras y de cómo él supo que sobrevivió de milagro.
yo con el corazón en la mano de escuchar. Gracias por compartir esta experiencia, Brenda. Nos dice Lucy García, nuestro Padre Celestial tiene el atributo de ser prudente y la vida mortal nos lo ofrece al equivocarnos y arrepentirnos haciendo uso de la expiación. Así es, tenemos siempre a la mano ese recurso. Nos dice la hermana Clara, en varias ocasiones el Señor nos pide que seamos prudentes. Podemos recibir fuerza o poder al ayudar a quienes han sido imprudentes, y aun cuando hemos sido imprudentes podemos ayudar a salvar a quienes nos han acompañado o hemos acarreado, así como el caso de este joven. Nos dice Álvaro Núñez, he aprendido que nosotros debemos ser o esforzarnos por ser más justos, más obedientes. Y nos dice Lucy García, la imperfección de nuestra vida mortal es necesaria. Es necesario que nos equivoquemos, ya que trae experiencia, prudencia y humildad para permitirnos depender del Salvador y de su expiación. Así es, cuando vemos nuestras debilidades, reconocemos que dependemos de él, Lucy, de acuerdo. Dice José Manuel Martínez, solo podemos juzgarnos a nosotros mismos, y cuando somos obispos o padres o somos llamados a ser jueces con el Espíritu, debemos amar y no juzgar, dejar el juicio al Maestro. Bien, y nos comenta María Soledad Rosales, dice, un pecado que me ha costado mucho trabajo es ese, la superioridad moral, que es justo lo que comentabas tú, Salvador. Sí. Y nada más un comentario con José Manuel, esta parte de juzgarnos a nosotros mismos, tampoco, o sea, porque nos autocastigamos, nos autoflagelamos. José Manuel, yo te diría, no te juzgues a ti mismo, déjale el juicio al Señor y tú simplemente, ahora sí que arriba y adelante, ¿no? Y déjale el juicio al Señor. Si tú te juzgas a ti mismo, solamente te vas a estar castigando. Y cuando vengan esos castigos, esos pensamientos no van a venir de Dios, porque tú no puedes medir con la vara del amor, la misericordia y la justicia que sí tiene el Salvador. Entonces, en ese sentido, lo único que vas a hacer es llenarte de cargas innecesarias de llevar. Me limita, dice aquí la psicóloga, mi esposa, que te vas a limitar. Así que, pues ahí está el comentario, José Manuel, ojalá sea de provecho para ti. Víctor. Y de hecho, Salvador, en ocasiones nos quejamos de que los demás son duros al juzgar o al juzgarnos, pero a veces somos nosotros mismos los que somos más duros. Sí, no hay nadie que se juzgue tan duro como uno mismo, ¿no? Sí, es peligroso eso. De acuerdo. Bueno, esos son algunos de los comentarios que teníamos. Mira lo que dice José Manuel Martínez. Gracias, qué bello consejo, me tocó el corazón. Bien. Entonces, Salvador, ¿te parece si seguimos ya a lo que es el cuerpo del discurso después de este relato que ya vimos? Sí. Déjame por aquí lo comparto. Mis hermanos y hermanas, hoy es domingo de Pascua de Resurrección. Aunque siempre debemos recordarlo, como prometemos en nuestra oración sacramental semanal que lo haremos, este es el día más sagrado del año para recordar de manera especial las manos de hermandad y los brazos decididos que llegaron hasta el abismo de la muerte para salvarnos de nuestras caídas y nuestros defectos, de nuestros dolores y de nuestros pecados. En el contexto de esa historia que relató la familia de John y Jimmy, expreso gratitud por la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo. Y reconozco los acontecimientos en el divino plan de Dios que condujeron y dieron significado al amor que nos da Jesús. En nuestra sociedad cada vez más secular,
Es poco común, así como impopular, hablar de Adán y Eva o de su afortunada caída en el jardín de Edén, a la caída a la mortalidad. Sin embargo, la simple verdad es que no podemos comprender plenamente la expiación y la resurrección de Cristo y no apreciaremos apropiadamente el propósito singular de su nacimiento o de su muerte. En otras palabras, no hay manera de celebrar verdaderamente la Navidad ni la Pascua de Resurrección sin comprender que, en verdad, hubo un Adán y una Eva que cayeron de Edén con todas las consecuencias que eso acarreaba. Desconozco los detalles de lo que ocurrió en este planeta antes de eso, pero sé que ellos dos fueron creados por la mano divina de Dios, que por un tiempo vivieron solos en un entorno paradisíaco donde no había ni muerte humana ni familia futura, y que a causa de una serie de decisiones, ellos transgredieron un mandamiento de Dios, lo cual exigía que dejaran el jardín, pero que les permitió tener hijos antes de sufrir la muerte física. Además del pesar y de lo complejo de su situación, su transgresión tenía también consecuencias espirituales, excluyéndolos para siempre de la presencia de Dios. Debido a que nacimos en ese mundo caído, ya que también nosotros íbamos a transgredir las leyes de Dios, se nos sentenció a los mismos castigos que afrontaron Adán y Eva. ¡Qué situación tan apremiante! Toda la raza humana en caída libre. Cada hombre, mujer y niño cayendo físicamente hacia una muerte permanente, sumiéndose espiritualmente en una angustia eterna. ¿Es eso lo que se suponía que fuera la vida? ¿Es este el espectacular final de la experiencia humana? ¿Estamos todos colgados en un cañón frío en algún lugar de un universo indiferente? Cada uno buscando un punto en el cual apoyarnos, cada uno buscando algo a lo que asirnos, con nada más que la sensación de arena deslizándose bajo los dedos, sin nada que nos salve, nada a lo que podamos sujetarnos y mucho menos nada que nos sujete. ¿Es nuestro único propósito en la vida una actuación existencial vacía para simplemente saltar tan alto como podamos, perseverar durante los 70 años que tenemos prescritos y después fallar y caer y seguir cayendo para siempre? La respuesta a esas preguntas es un rotundo y eterno no. Me uno a los profetas antiguos y modernos al testificar que todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Por tanto, desde el momento en que esos primeros padres salieron del jardín de Edén, el Dios y Padre de todos nosotros, previendo la decisión que tomarían Adán y Eva, envió a los mismos ángeles de los cielos para que les declararan a ellos y a través del tiempo a nosotros que toda esa serie de acontecimientos se diseñó para nuestra felicidad eterna. Era parte de su divino plan, en el que se proporcionaba un Salvador, el mismo Hijo de Dios, otro Adán, como lo llamaría el apóstol Pablo, que vendría en el meridiano de los tiempos para expiar la primera transgresión de Adán. Esa expiación lograría la victoria completa contra la muerte física, concediendo incondicionalmente la resurrección a toda persona que hubiese nacido o que naciese en este mundo. De manera misericordiosa también proporcionaría el perdón de los pecados personales de todos, desde Adán hasta el fin del mundo, siempre y cuando nos arrepintiésemos
y obedeciéramos los mandamientos divinos. Hasta ahí esta parte, Salvador. Yo creo que nos da un muy buen contexto de la caída. La pone en el contexto del plan de salvación en su conjunto y cómo nos sirve eso a nosotros. ¿Qué observaste de estas enseñanzas? Hay muchísimo. Otra vez hago notar el tono descriptivo del Elder Holland, ¿no? Y cómo es que lo dice, al menos en el texto escrito, la afortunada caída. Dice, en el texto escrito dice, es tan poco común, así como pasado de moda. Y en el oral habla de impopular, que es impopular hablar de Adán y Eva, ¿no? Bueno, la caída y la comprensión de la caída, Víctor, es una de esas doctrinas fundamentales que nosotros necesitamos llegar a comprender. Y digo que es fundamental porque si no comprendemos la caída, no podemos ver la necesidad de un Salvador. Si yo no entiendo por qué Adán y Eva tenían que caer, tenían que salir del jardín del Edén, no voy a poder ver nunca, jamás y comprender por qué era necesario que viniera un Cristo y me salvara de mi propia caída, ¿no? De mis transgresiones, de mis errores, de mis dolencias. Ahora, fíjate, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, y ahorita mientras escuchaba el video, hago un pequeño paréntesis, mientras escuchaba el video, vino a mi mente hacer, el próximo viernes voy a hablar acerca de la caída. Y voy a plantear esto más claramente a través de escrituras. Pero, y ahorita doy un adelanto de esto, ¿no? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, tenían condiciones positivas y condiciones negativas. Las positivas eran que estaban en la presencia de Dios y podían conversar con Él. La segunda era que eran inmortales, ¿sí? Ellos no iban a morir nunca ahí. Y es interesante pensar cuánto tiempo vivieron ahí antes de caer. A lo mejor vivieron una eternidad antes de que Satanás tuviera el poder de poder tentar a Eva. Y yo me he puesto a pensar eso, ¿cuánto habrán durado ahí, no? Porque parece que son unos segundos, según nos ilustra el relato de la perla de gran precio, ¿no? Entonces, pero hay condiciones negativas de ese estado. Y una de esas condiciones, Víctor, es que como estaban en un estado de inocencia, no podían tener gozo, ¿sí? No conocían el mal, tampoco conocían el bien. No conocían la infelicidad, tampoco conocían la felicidad. Y el otro estado, la otra condición negativa derivada de ello es que no podían progresar en ese sentido, pero sí gozaban de la presencia de Dios. Qué interesante es pensar que gozaban de la presencia de Dios, pero no podían progresar, porque su capacidad de elegir no se había desarrollado, porque su comprensión entre el bien y el mal tampoco la tenían. ¿Sí? Es interesante una cosa con otra. Entonces, al ver nosotros la doctrina de la caída, podemos ver la necesidad de un Salvador. Entonces, Víctor, yo con esto me quedo y veo entonces cómo es que a través de esa caída nacemos en un estado caído y podemos llegar a comprender, si así lo deseamos más plenamente, la expiación. Yo no puedo entender plenamente la expiación si no entiendo la caída. Así de fácil, ¿no? Si no entiendo por qué cayó Adán y Eva, no voy a entender la expiación. Si no entiendo la expiación, no puedo obtener la vida eterna. Bien, Salvador. Fíjate que hablando de esto, el libro de Mormón es el conjunto de escrituras que a mí me parece que habla de la caída con más claridad. Y aquí mismo, en su discurso, el Elder Holland, déjame ver si lo estoy compartiendo, sí. Aquí en su discurso, cuando él hace referencia precisamente a la caída, está citando una escritura que me gustaría leer. Aquí la tengo ya en pantalla. Son como 10 versículos, ¿no? Sí, si me permites leerlos, porque me parece que son bastante relevantes de esto que estamos hablando. O no sé si te los estoy robando para el viernes, Salvador.
No, Pero adelante. De hecho, todavía no alguien tengo preguntó. preparado lo del viernes, pero estos versículos los leí ayer. Ujú. Este segmento de escritura lo leí ayer y me pareció maravilloso, así que si los pones en pantalla grande, mejor. Sí, y de hecho alguien preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Dónde puedo leer más acerca de la caída? Déjame ver porque no lo tengo aquí. ¿Cómo lo pongo en pantalla grande si nosotros? Ah, ya lo vi. Dale clic arriba en segunda Nefi, Ajá, ahí, y ya te va a mandar directo. Sí. perfecto. Mira, dice, es segundo Nefi 2, a partir del versículo 19. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. En este punto, Salvador, yo también me he preguntado y he concluido que no fueron minutos ni horas los que ellos estuvieron en el jardín de Edén, sino que realmente llevaban allí más tiempo. Entonces, si tenemos eso en mente, no puedo asegurar esto, ¿no? Pero es mi impresión. Pero teniendo esto en mente, podemos comprender un poquito mejor el contexto. Repito, y después que Adán y Eva hubieron comido el fruto prohibido, fueron echados del jardín para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres, porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno, a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Y hasta ahí concluye esta referencia. Fíjate qué interesante, Víctor, la estructura del mensaje. Ahí está hablando Ley. ¿Sí? Entonces, Ley le está hablando a sus hijos y ve cómo comienza hablando acerca de la condición inicial de Adán y Eva, por qué era necesario que cayeran, y después la invitación que él les hace, ¿no? Cuando les dice, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna. Entonces ve cómo es que los va llevando hasta el punto de decirles, es necesario confiar en el Salvador. O sea, Leí comprendía perfectamente bien la caída. Totalmente, y por eso decía que el libro de Mormón, y en este caso Leí, nos da una comprensión bien amplia, pero no de la caída como un elemento independiente, sino de la caída dentro del plan de Dios.
porque yo antes de ser miembro de la iglesia, yo había escuchado que la caída había cambiado la historia de la humanidad o había cambiado los planes de Dios. Sí. Pero Estamos no, aquí por culpa de Adán y Eva, ¿no? exactamente. Pero no es así, ¿no? Era parte del plan, ya se había pronosticado que eso iba a suceder, que iba a haber una caída, que iban a transgredir a Adán y Eva y por lo tanto pasábamos a un estado caído. Y algo muy interesante que dicen estos versículos de segundo Nefi es que los días de los hombres fueron prolongados a fin de que pasaran por este estado de probación. ¿Qué entendemos por esto? Pues primero lo podemos entender en un contexto global de que se abre una época grande para que puedan venir todos los hijos de Dios aquí a la tierra a través de la procreación física, pero también que nosotros tenemos el tiempo suficiente mientras estamos en la tierra para realmente hacer uso de la expiación y poder superar la prueba de esta vida. Hay una pregunta, Víctor, que nos formula Jackie. Dice, pregunta, ¿por qué tantas personas y algunas religiones asocian la caída a la castidad? ¿Y por qué no podían tener hijos? Ahí en este segmento de escrituras que tú analizaste o que estamos analizando más bien, nos dice en el versículo, déjame lo localizo, en el versículo 23, dice, y no hubieran tenido hijos. O sea, si no hubiera habido castidad, si no hubiera habido caída, no hubieran tenido hijos. ¿Por qué no hubieran tenido hijos, Jackie? Porque o sea, que nosotros estamos investidos de un poder de atracción, y este poder de atracción son pasiones que tenemos. Sí, naturalmente nos atraen las personas, lo natural es que nos atraiga y digo natural, y a lo mejor alguien aquí va a decir, no, ¿cómo que es natural? Sí, es lo natural, según la ley de Dios, es que nos atraigan personas del sexo opuesto. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con pasiones de las cuales está investido nuestro cuerpo, porque así nacemos. Y es completamente natural y es bueno, porque es según las leyes de Dios que un hombre y una mujer se atraigan. Adán y Eva no tenían eso, porque no estaban en un estado caído. Ellos no tenían este deseo sexual porque no tenían esas pasiones, ya que todavía estaban en un estado de inocencia. Como estaban en un estado de inocencia, no podían atraerse el uno al otro, o no había atracción del uno al otro, no conocían el deseo o el apetito sexual, y por tanto no había esa atracción, de manera que no tenían y no podían tener relaciones sexuales, o no las tenían porque no estaba en su ADN, por decirlo de alguna manera, hasta ese momento, ¿no? Ya después, cuando caen en un estado, ya caen y sus cuerpos cambian y hay una atracción, y no había forma de que tuvieran hijos precisamente por lo que estoy diciendo. Entonces había ahí una contradicción evidente entre mi naturaleza, no tengo atracción física, no tengo el deseo de tener relaciones sexuales, pero el padre me manda que tenga hijos. ¿Cómo puedo tener hijos sin relaciones sexuales? No hay manera, ¿verdad? Entonces, era necesario que estuvieran en un estado caído. Por eso Eva lo dice, ¿no? Mejor nos es haber caído que permanecer en ese estado. Es decir, y aquí yo tengo esta anotación en mis escrituras electrónicas, una connotación negativa de la caída es que no podían tener hijos, y si no podían tener hijos, ¿qué es el mayor gozo que tenemos los padres, Víctor? Los hijos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y nosotros somos el gozo de nuestros padres, y nuestros hijos son nuestro gozo, y así por generaciones. Entonces, ya aquí, nosotros no podríamos tener hijos, y Adán y Eva no podrían tener gozo en su descendencia si no hubiera caída. Entonces, qué interesante es verlo de esta manera, ¿no? Era necesario que cayéramos para que hubiera descendencia y que pudiéramos tener gozo en esa descendencia. Sí, y tú hablabas de que no había una atracción física y ni siquiera un instinto.
Es decir, no existía esa parte, ¿no? No era parte de la naturaleza de Adán y Eva en ese estado en el que se encontraban en ese lugar. Ahora, ¿por qué se habla de una caída, Salvador? A veces pensamos que solamente es, digamos que una caída de estado o de condición, pero yo también lo asocio con una caída porque ellos pasaron a un mundo inferior al que estaban en ese momento. Recordemos que al estar en el jardín de Edén, ellos podían conversar con el Padre Celestial. De hecho, lo dice, no lo dice el Elder Holland, pero hay otro material que encontré, no me acuerdo de qué manual, que justo habla de la caída de Adán y Eva, en donde describe esta parte, ¿no? El Padre Celestial podía ir y hablar con ellos mientras estaban en el jardín de Edén. Sin embargo, cuando caen, ya nada más podían escuchar su voz, pero ya no podían verlo. Entonces estamos hablando de que hubo también una caída en ese sentido de un lugar geográficamente más alto en el que estaban en el jardín de Edén a un lugar más bajo o a un estado físico más bajo, ¿no? Ahora, también en esa lección que encontré, ahorita ubico cuál es el manual y les paso la referencia, pero allí también dice que por revelaciones modernas o por sugerencias de algunas autoridades modernas han dicho que el jardín de Edén se encontraba aquí en el continente americano. ¿Sabes algo de esto, Salvador? Bueno, sí, se ha sugerido, ¿no? Que incluso estaba en el área de Missouri, en lo que es Adán Ondie Amán. Quiero regresarme un poquito a lo que mencionabas ahorita, Víctor, y lo voy a citar de este libro de Tad Callister que se llama La expiación infinita, y él dice lo siguiente: Adán y Eva hablaban y caminaban en la presencia de Dios. Eso también era positivo. El profeta José, o sea, José Smith, habló de esta manera con respecto a aquellos gloriosos días en los que, y cita a José, Dios conversó con Adán cara a cara. Se le permitió estar en su presencia y de su propia boca se le permitió obtener instrucción. Adán escuchó la voz de Dios, anduvo ante él y contempló su gloria, mientras que la inteligencia ardía sobre su entendimiento. Ahora, Parley P. Pratt también lo cita el Callister y dice lo siguiente: Parley P. Pratt, Adán estaba en la presencia de su Hacedor, conversaba con él cara a cara y contemplaba su gloria, sin velo alguno entre ellos. Entonces, continúo leyendo y dice: oh lector, contempla un momento esta hermosa creación con paz y abundancia, la tierra rebosante de animales inofensivos, el aire plagado de hermosas aves cuyas notas incesantes llenan el lugar de variada melodía, mientras legiones de ángeles acampan alrededor de él y unen sus voces jubilosas en cantos de gratitud, canciones de alabanza y gritos de gozo. No se dejaban oír ni gruñidos ni suspiros en la vasta extensión, ni había pena, miedo, dolor, llanto, enfermedad ni muerte, tampoco contenciones, guerras ni derramamiento de sangre. Al contrario, la paz coronaba las estaciones de discurrir y la vida y el amor reinaban sobre todas las obras. Este es lo que describe Parley P. Pratt en esta última parte que acabo de escribir, pero es este punto, ¿no? Donde ellos podían conversar libremente con Dios sin velo alguno o sin transfiguración alguna, ¿no? Estaba en un estado de tal manera que podía soportar la presencia de Dios. Así es, y solo para aclarar, el manual del que me estaba refiriendo es el manual que yo creo que todos conocimos alguna vez de Principios del Evangelio, ahí en el capítulo 6. Sí. Hay un aspecto de esta escritura, Víctor, que tú acabas de citar de segunda de Nefi, es el versículo 26. Sí, el versículo 26, a mí me encanta ese versículo, y voy a parafrasear y dar algunos comentarios sobre él. ¿Te parece? ¿O te interrumpo de la secuencia del programa? Adelante, estamos en... Dice: y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre. Fíjate lo que dice: como somos redimidos de la caída, llegamos a quedar libres para siempre. Dice la Escritura: discerniendo el bien
del mal para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. Aquí habla de esta doctrina de la agencia, somos agentes. Pero con motivo de la caída, entonces quedamos libres para elegir. Entonces, esto significa, Víctor, que como consecuencia de la expiación, estamos en aptitud de elegir seguir al Padre. Y para esto se nos dio la agencia el albedrío moral, para seguir al Padre. ¿Y esto por qué es posible? Porque Jesucristo vino para redimirnos. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de explicar. Voy a leer el versículo completo, porque dice, a menos, dice, han llegado a quedar libres para siempre discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. A ver, fíjense lo que dice, ¿no? Estamos en un estado caído, y luego dice la Escritura, viene Jesucristo y nos redime de la caída. Y gracias a esa redención llegamos a quedar libres y tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal para actuar por nosotros mismos. Y dice, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día. ¿Qué es lo que significa esto último? A menos que por el castigo de la ley. ¿Qué significa? Como consecuencia del pecado, se tiene que aplicar una ley. De tal manera que cuando se aplica la ley de la justicia, yo ya no tengo la capacidad de elegir, Ahí yo ya pierdo mi capacidad de elegir. Cuando yo soy presa del pecado y no me arrepiento, yo ya estoy sujeto a la ley que se llama la ley de la justicia. Yo ya pierdo mi capacidad de elegir, porque la ley necesariamente tiene que imponer un castigo. Hay una ley, tú violas la ley, hay un castigo, ¿sí? Yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo decir, no quiero las consecuencias de la ley. No, porque la ley ya está escrita y es la ley de Dios e es irrevocable. Bueno, me regreso. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo es que a través de la caída, a través de la redención más bien, yo puedo vencer los efectos de la caída y quedar libre? Cuando a mí se me da la ley y viene la redención y la misericordia de Jesucristo y yo me arrepiento de haber violado la ley, entonces llego a quedar libre. Yo elijo seguir a Jesucristo y quedo libre. ¿De qué quedo libre? No quedo libre de hacer lo que yo quiera. Quedo libre de las condiciones o las consecuencias de la ley. Que la ley inevitablemente, ¿a dónde me llevaba? ¿A dónde llevaba a este chico? Iba a caer inevitablemente. Tuvo que venir una mano fuerte a asirlo para salvarlo. Yo estoy en un estado caído, inevitablemente voy a caer. Por eso es que el Elder Holland en su discurso dice estas preguntas que a mí me parecen espectaculares. Dice, ¿es esto lo que se suponía que fuera la vida? ¿Es este el espectacular fin de la experiencia humana? ¿Que yo caiga, que yo quede en este estado? ¿Estamos todos colgados en un cañón frío en algún lugar, en un universo indiferente, cada uno buscando un punto en el cual apoyarnos? Cada uno buscando algo a lo que asirnos, con nada más que la sensación de arena deslizándose bajo los dedos, sin nada que nos salve, nada de lo que podamos sujetarnos y mucho menos nada que nos sujete. Vean las preguntas, a mí me parecen maravillosas esas preguntas. Entonces, se suponía que así fuera y dice él no, la respuesta es no, porque vino Jesucristo, vence las condiciones de la caída y entonces yo estoy en condiciones de elegirlo a él y si lo elijo a él, quedo libre de las condiciones de la ley, porque él me redime de las condiciones de la caída. Pero si yo no elijo seguir a Jesucristo, estoy sujeto a la ley y pierdo toda libertad, porque es necesario que se imponga un castigo. ¿Cómo ves? Ahora, Salvador, si quisiéramos resumirlo, hablando de cuáles son las consecuencias de la caída, porque creo que es importante que esto quede bien claro, porque podríamos decir, es que hubo cosas buenas y hubo cosas malas a partir de la caída. En una perspectiva eterna, todas son buenas, no hay cosas malas, porque era parte del plan. Pero esas cosas malas podemos realmente decir que son desventajas o simplemente eso, ¿no? Consecuencias de la caída. Entonces, tratando de resumir cuáles fueron esas consecuencias de la caída. Uno, estar alejados de Dios.
Pero estamos Sí. hablando específicamente de Adán y de Eva, porque nosotros ni siquiera habríamos podido llegar a esta tierra. No es que nosotros hubiéramos llegado y estaríamos en la presencia de Dios o podríamos hablar con Dios o verlo cara a cara. No, no era posible esta parte. Entonces, por eso digo que dentro del plan, en su conjunto, todo es bueno. Pero bueno, el alejarse de la presencia de Dios o el ser separados de la presencia de Dios, ¿no? Esa fue una de las consecuencias de la caída. Sí. Otra consecuencia, hay un cambio en sus cuerpos, de tal manera que ahora sí hay atracción física y ahora sí están listos para procrear hijos. Otra consecuencia, como hemos estado diciendo, hay un estado caído y por lo tanto venimos a la tierra a un estado, digamos que a ese estado caído con todo lo que implica, que son tentaciones y son pecados. Y nosotros al llegar a ese estado, automáticamente también nos convertimos en seres caídos. Es decir, todo lo que pisa este estado caído tiene una naturaleza también caída. Aquí lo bueno, la buena noticia, y tal como tú lo leías en ese versículo de segundo Nefi, no fue para siempre esta caída, ¿no? Es decir, hay algo que nos redime de esa caída, que fue la expiación de Jesucristo. Pero bueno, entonces esas son las consecuencias, y lo otro es que habría muerte física. Es decir, si hubieran permanecido Adán y Eva en el jardín y no hubieran transgredido, ahí estarían todavía. Y no estaríamos nosotros aquí hablando de esto porque ellos estarían ahí, habrían permanecido para siempre en el jardín. Entonces, vemos cuáles son esas consecuencias y podemos decir cosas malas que sucedieron a raíz de la caída, pero insisto, en su conjunto, todas son buenas, porque todas son parte del plan y no habría otra manera de que nosotros viniéramos a la tierra, fuéramos probados y entonces regresáramos a la presencia del Padre. Y en ese caso, contrario a lo que algunos piensan, en ese caso, pues sí se hubiera frustrado el plan de Dios si no existiera esa caída, ¿no? Si no se hubiera dado ese fenómeno de la caída, que tampoco iba a pasar, ¿no? Aquí lo dice el manual de principios del Evangelio, ya se anticipaba que eso fuera a pasar, y por lo tanto solamente era una fase más dentro de este plan del Evangelio. Sí, hay condiciones previas a la caída y hay condiciones posteriores. Y hay unas connotaciones positivas y otras negativas. Entonces, en su conjunto, todas son parte del plan, como tú lo has descrito. Y en ese sentido podríamos decir que todas son positivas. Entonces, y yo voy a profundizar más en eso, ¿no, Víctor? El próximo viernes voy a profundizar más en eso. Los invito el próximo viernes a hablar específicamente de la caída, de esas condiciones previas y posteriores a la caída, y cómo es que cómo es que eso tiene impacto en nosotros hoy en día. Ahora, pues en este punto, Víctor, no sé si tengas algo más. No, solamente mostrar algunos de los comentarios y ya nos vamos hacia el segmento final del discurso, si te parece. Sí, sí, me parece bien. Y antes de los comentarios, Víctor, quiero... ahorita, este es un programa especial, Víctor, ¿eh? Este es un programa especial y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita antes de terminar el programa les voy a decir por qué. Es un programa muy, muy especial. Estamos de fiesta hoy en la luz de la restauración, pero vamos por partes. Primero vamos con esto de los comentarios y luego el resto del discurso. Perfecto. Bueno, esto es lo que ya se respondió. Dice Edita, buenos días, hermanos. Donde yo he aprendido la bondad, el amor y la misericordia y la justicia es en el templo. Excelente, Edita. Clara nos dice, sin la caída no tendría ningún sentido la creación de Adán y Eva. No habría más en ellos sin fruto. Totalmente de acuerdo. Estarían todavía allí. Yolanda dice, Eva fue la primera que entendió el plan de Dios y prefirió ser obediente al plan, porque si no lo hacía, se hubieran quedado estancados en el paraíso. Las mujeres siempre con un paso adelante, Salvador. Y aquí está la primera prueba de eso. Gracias, Yolanda. Las mujeres, escucha, no sé si has escuchado este comentario, ¿no? Que la primera que transgredió fue una mujer. Pero fue más lista. Así es. Sí. Para cumplir con los planes, con los propósitos de Dios, definitivamente. Siempre son más listas.
Desde ahí se notaba, ¿no? Desde ahí, así es. Nos dice Ernesto Pérez, se habla de la creación, la caída y la expiación en un mensaje del presidente Nelson en la conferencia de octubre de 1996 titulada La expiación. Que esos tres elementos que menciona Ernesto, Víctor, son los tres pilares fundamentales del plan de salvación. La creación, la caída y la expiación. Así es, de acuerdo. Clara dice, pienso en el jardín de Edén igual que una vida espiritual, pero con un cuerpo físico. Pues yo creo que también que muy parecida a eso, Clara. Hasta que llegó Satanás. Dice Ernesto Pérez, ahí se habla que para comprender la expiación se debe comprender la caída, y para comprender la caída se debe comprender la creación, haciendo referencia al mismo discurso que ya comentaba. Gracias por compartirlo, Ernesto. Eloísa dice, era un plan perfecto porque ni siquiera sabían que estaban desnudos. De acuerdo. ¿Sí? Álvaro Tadeo, y comprendo que no solo Adán y Eva cayeron, sino toda la creación que estaba con ellos. Eso es cierto, ¿no? Es decir, todo pasó a un estado caído, no Sí. solamente Adán y Eva. Es decir, todo el mundo, todos los animales, todas las plantas, entró la muerte. Así como entró la muerte en Adán, se convierte en un ser mortal, todos los seres vivientes, sean del reino animal o sean plantas, árboles y demás, estuvieron sujetos a la muerte. Y antes de eso, no. Y a partir de ahí se tuvieron que regar las plantas. Sí. Sí, porque ya no estaban vivificadas por el Espíritu. Así es. Dice Andrea Ramos, ¿será que después de la caída comenzó a circular la sangre en sus cuerpos? Sí, ¿no? Es decir, si hay un cambio físico, como lo acabas de decir, estaban vivificados por el Espíritu y ya hay un cambio físico en sus cuerpos, y sí, seguramente ahí empieza a circular la sangre de sus cuerpos. Ahí realmente empieza la necesidad de alimento. Aun cuando ellos tenían frutos en el jardín de Edén, me parece que no era tanto por una necesidad física, es mi opinión. Y dice María Cristina, ¿sí? Perdón, Víctor, este punto está bien interesante, ¿no? Porque el Padre les dice, ¿no? De todo árbol que está aquí vas a poder comer, menos del fruto del árbol. Entonces, de alguna manera viene esta autorización para que coman, es decir, hay una afirmación en el sentido de que ellos podían comer a pesar de que no lo necesitaban, ¿no? Y esto tiene que ver también, yo lo relaciono con lo que sucede con Jesucristo después de su resurrección. Se sienta con los apóstoles y come pescado. Sí. ¿Sí? Entonces, seres inmortales que no son vivificados, acuérdense, nosotros necesitamos el alimento para que los nutrientes entren por la sangre y la sangre la lleve a todo nuestro cuerpo. Sin alimento no hay vida, pero ellos, o más bien un ser en un estado inmortal, no es vivificado por la sangre, sino es vivificado por el Espíritu, de tal manera que no necesita alimento. Sin embargo, vemos en las Escrituras ejemplos de seres en una condición inmortal que comen. Es interesante. ¿Por qué comen? No sé. Sí, cierto. Dice María Cristina Esguerra, llegamos al estado de aprobación que todos necesitamos, cierto. Muy bien, entonces vamos a esta parte final del discurso, no son más que unos 3 o 4 minutos y hacemos los comentarios al respecto. Y déjame lo presento, lo comparto porque ya lo había quitado. Como uno de sus testigos ordenados, esta mañana de Pascua de Resurrección declaro que Jesús de Nazaret fue ese Salvador del mundo, y aún lo es, ese postrer Adán, el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y la omega de la vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, declaró Pablo. Y también lo hizo el profeta patriarca Leí. Adán cayó para que los hombres existiesen, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. De manera más completa, Jacob, el profeta del Libro de Mormón,
enseñó en un sermón que duró 2 días sobre la expiación de Cristo, que la resurrección debe venir por medio de la caída. Así que hoy celebramos el don de la victoria sobre toda caída que hemos experimentado, cada dolor que hemos conocido, cada desaliento que hemos tenido, todo temor que hayamos enfrentado, así como nuestra resurrección de la muerte y el perdón de nuestros pecados. Esa victoria está a nuestro alcance por causa de los hechos ocurridos en un fin de semana como este, allá en Jerusalén, hace más de 2 milenios. Empezando con la agonía espiritual en el jardín de Getsemaní, pasando por la crucifixión en la cruz del Calvario, y terminando en una hermosa mañana de domingo en el interior de una tumba prestada, un hombre sin pecado, puro y santo, el mismo Hijo de Dios, hizo lo que ninguna otra persona fallecida había hecho ni podría hacer jamás. Mediante su propio poder, se levantó de la muerte para que su cuerpo nunca más volviera a separarse de su espíritu. Por su propia voluntad, se quitó los lienzos con los que lo habían envuelto, colocando con cuidado el sudario con el que le habían cubierto el rostro en un lugar aparte, indica la Escritura. Esa serie de acontecimientos de la primera Pascua, la expiación y la resurrección, constituye el momento más trascendente, el don más generoso, el dolor más intenso y la manifestación más majestuosa de amor puro que jamás se haya manifestado en la historia del mundo. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sufrió, murió y se levantó de los muertos, a fin de que, al igual que un rayo en una tormenta de verano, pudiese sujetarnos al caer, asirnos con sus fuerzas y mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, elevarnos a la vida eterna. Este día de Pascua de Resurrección le agradezco a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún tenga la victoria sobre la muerte, a pesar de que sus pies estén heridos. Este día de Pascua de Resurrección le doy gracias a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún extiende gracia ilimitada, a pesar de que lo hace con palmas y muñecas traspasadas. Este día de Pascua le doy gracias a Él y al Padre quien nos lo dio, que podamos cantar en un jardín manchado de sudor, ante una cruz traspasada por los clavos y ante una tumba gloriosamente vacía. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención. Merced, justicia y amor en celestial unión. Y todas estas cosas las dejo en el sagrado nombre del Señor Jesucristo resucitado. Amén. Qué tremendo discurso, ¿eh? Qué gran testimonio, enseñanza, y nos deja de manifiesto muy en claro la necesidad del Salvador. Como parte central de este plan, es decir, estábamos viendo la caída. Dame un momento. Ahí está, se me fue a otro video.
estábamos viendo que una parte importante del plan es la caída, definitivamente, pero aquí el Elder Holland resalta, y otros profetas también lo han hecho, la expiación de nuestro Señor Jesucristo como la parte central de este plan. Ahí es donde todo se concentra y en donde todo tiene sentido. Por eso, al comprender la expiación, también podemos comprender la caída y viceversa. Pero es aquí en donde radica todo el centro o lo más importante, lo más trascendental de la historia de esta humanidad, es ese acontecimiento que fue la expiación de Jesucristo. Y me encanta cómo lo dice el Elder Holland, déjame ver si lo ubico, si dice, Él aún nos extiende gracia ilimitada. Es algo, ese mismo libro que nos mostrabas hace un momento, Salvador, y de hecho el título del libro es La expiación infinita, a eso está haciendo referencia el Elder Holland. Realmente es una expiación infinita en muchos sentidos, en amplitud y en profundidad. Cubre a todo el género humano, desde Adán y Eva hasta los últimos que vengan aquí a la tierra, pero también cubren multitud de pecados, dolores, aflicciones, y esta parte que dice, aún nos da su gracia, aún nos extiende su gracia ilimitada. Para mí eso es muy valioso, porque si bien es valioso que Jesucristo me haya redimido de la muerte y yo tenga la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, gracias a que también nos redime del pecado, pero ¿qué hay del día a día de nuestra vida en esta tierra, ¿no? En donde enfrentamos dificultades, en donde tenemos que pasar esas pruebas, y ahí está su gracia. Él nos ofrece su gracia ilimitada para que esos esfuerzos que nosotros hacemos en el día a día sean cubiertos o sean recompensados con su gracia para realmente ayudarnos. Tus comentarios, Salvador. Sí, Víctor. Fíjate que en el estado caído, es parte de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? En el estado caído, la ley de la justicia exigía que Adán y Eva murieran y que permanecieran en ese estado, en esa condición, separados para siempre de la presencia de Dios. Entonces, esa es la justicia. ¿Me recuerdas el nombre del título en inglés del discurso? Se llama Justice, Love, no, When Justice, Love and Mercy Meet. O si lo tradujéramos literalmente, cuando la justicia, el amor y la misericordia se unen, concuerdan o coinciden. Entonces, fíjate, la caída, junto con o sea, el Padre desde el principio estableció leyes. Y cuando hay leyes es necesario justicia. La ley exige justicia, ¿sí? Entonces cae y la ley de la justicia exigía que Adán y Eva ya no pudieran regresar a la presencia de Dios, ni permanecer con Él, ni volver a vivir porque ya habían muerto, ¿sí? Entonces cuando viene Jesucristo, este postrer Adán, como le llaman, ¿no? Cuando viene este postrer Adán, ¿qué es lo que hace? Dicen las Escrituras, satisface las demandas de la justicia. ¿Por qué satisface las demandas de la justicia? Porque le dice a la justicia, tenga lo suyo, Señor Justicia, aquí está, mire, yo traigo dinero y yo le pago, aquí está. Porque la justicia exigía que las cosas permanecieran de esa manera. En una muerte, en una separación de cuerpos y espíritus separados de la presencia de Dios, pagando por los errores que hayan cometido. Porque violaron la ley de Dios en algún momento, Adán y Eva, al igual que nosotros, ¿no? Entonces viene Jesucristo y ¿qué es lo que trae? Trae amor y trae misericordia. Por eso es cuando la justicia, la misericordia y el amor se unen. Entonces trae esta parte en la que se unen estos tres elementos. La justicia que ya estaba, viene Jesucristo y condesciende para con los hijos de los hombres, dice ahí en Nefi, y trae el amor y trae la misericordia. De tal manera que a través de la unión de estos tres elementos se puede cumplir el plan del Padre, ¿sí? Porque quedan, ya que estamos sujetos a las condiciones de la ley, viene un Salvador y ese Salvador paga y nos redime de todos los aspectos y nos redime de tres aspectos fundamentales. Uno,
que estábamos separados de la presencia de Dios y ahora ya podemos regresar. Y todos seremos restituidos a la presencia de Dios. El segundo aspecto es que el pecado mismo nos separaba de la presencia de Dios. Ahora, a través de las condiciones del arrepentimiento y la obediencia, podemos limpiarnos de nuestros pecados a través de la gracia de Jesucristo, de tal manera que podemos permanecer en la presencia de Dios. Fíjate lo que hace la expiación. Por un lado, me permite regresar a la presencia de Dios para ser juzgado porque yo salí de su presencia y voy a ser restituido a su presencia, pero eso no significa que voy a quedarme ahí con Él. De tal manera que lo que hace Jesucristo es, a través de su misericordia, nos permite quedarnos con Él si somos limpios y santos a través de la expiación de Cristo. Entonces, y también vence las condiciones de la muerte, que no merece mayor explicación, de tal manera que las 3 condiciones que me separaban de la presencia de Dios, las vencemos a través de la misericordia y a través del amor de Jesucristo. Entonces, aquí, como dice el Elder Holland, y lo cito literalmente, dice, esa expiación lograría la victoria completa contra la muerte física, concediendo incondicionalmente la resurrección a toda persona. De manera misericordiosa también proporcionaría el perdón por los pecados individuales de cada uno. Entonces, eso es lo que trajo Jesucristo, amor y misericordia, que cuando lo unes con la justicia, entonces queda satisfecho el plan de Dios. Ahora, Salvador, este acto de la expiación nos redime al género humano de la caída, pero eso no significa que yo individualmente no pueda estar caído. No sé si me explico. Es decir, Sí. Ya al final es una decisión personal el levantarme de esa caída o el levantarme de ese estado natural, o que mi espíritu se imponga sobre mi cuerpo terrenal. En otras palabras, decidir vivir una vida más cercana a Cristo, decidir hacer convenios y cumplirlos. Entonces ya depende de cada uno de nosotros, porque decía segundo Nefi 2 que leímos, tenemos esa libertad de escoger entre el bien y el mal. Es un don que tenemos el albedrío, y por eso mismo ya no puede hacer más Jesucristo por nosotros. Él ya hizo su parte y Él está ahí con sus brazos extendidos para rescatarnos, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros para salir de nuestra propia caída o de nuestro propio estado natural. Así es. Pues, Víctor, se me ha pasado rapidísimo, no me di cuenta, pero ya vamos 1:35 de programa. No me di cuenta, ¿eh? La verdad es que estos temas apasionan muchísimo y nos dejan muchísima enseñanza y aprendizaje. Pues tú me dices, antes de ver los comentarios, les platicamos por qué es especial este programa. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, hermanos, amigos y amigas de la Luz de la Restauración, este programa es especial por lo siguiente. Hoy por la madrugada, Víctor, en algún momento de la madrugada, llegamos a los 20,000 suscriptores en el canal de YouTube de la Luz de la Restauración. Así que estamos creciendo en este equipo que formamos parte. Y mira, ahí sobre la pantalla estás viendo el equipo que ahora actualmente forma parte de la Luz de la Restauración. Y ustedes dirán, bueno, es que ya aparece el hermano Alvarejo, es que el hermano Alvarejo sigue saliendo mucho en el canal, en los clips que hacemos en las tardes, ¿no? Entonces, del lado derecho hacia la izquierda está nuestro amigo Carlos Méndez, nuestro amigo venezolano. Está el hermano Juan Alvarejo, que ha formado parte fundamental de este canal. Y luego, la que sigue después del hermano Alvarejo, es alguien que seguramente ven menos ustedes, pero ella es Isis Salgado. Isis Salgado es la principal responsable de que tengamos videos cortos, clips, por las tardes. Ella nos ha apoyado muchísimo en ese sentido y es uno de los rostros que poco se ha visto en el canal, aunque se ha aparecido, pero es ella. Así que ella es parte fundamental del desarrollo que hemos tenido aquí en el canal. Y luego enseguida de él, pues nuestra más reciente incorporación, ¿no? César Firman,
nuestro especialista en las tradiciones y fiestas de los judíos, y nuestro especialista en el Antiguo Testamento. Luego de izquierda a derecha, pues le resultará un poco conocido. Víctor Morales, el que se ha encargado de desarrollar estos software para hacer estos análisis del ministerio de los profetas. Enseguida, bueno, estoy yo, su servidor Salvador Vázquez, junto con mi esposa, Luz María Rodríguez, que, bueno, fuimos los que iniciamos este canal, y la más joven del grupo, ahí montada sobre el número 2, nuestra pequeña Elisheva, que ya ha salido en varios programas. El día de ayer estuvo muy, muy participativa, haciendo algunos comentarios, así que bueno, este es el equipo de La Luz de la Restauración, tal cual está conformado. También ha pasado por aquí a hacer mención especial de nuestros amigos Abril Martínez y Miguel Rosales, y junto con sus hijos, que ellos hacían primeros pasos, que ya no lo tenemos, pero han formado parte del equipo de aquí de La Luz de la Restauración. Así que bueno, Víctor, llegamos a 20,000 suscriptores. Qué interesante, Salvador. Fíjate que yo recuerdo cuando 10,000 suscriptores, era más o menos cuando yo empezaba a salir en los primeros programas a principios de este año, y ya 20,000, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? Llegó esto muy rápido y sí estábamos más o menos y comentábamos, ya llegamos a 15,000, ¿no? Hace un par de meses más o menos. Y esto realmente se ha ido acelerando y yo siempre he reconocido el gran trabajo que han hecho cada una de estas personas que están allí y otras que en su momento han ayudado o participado. Y la realidad es que yo me siento muy privilegiado de en este tiempo estar aquí, ¿no? No me tocó picar piedra, como sí lo hicieron Salvador y Luz, y en su momento hermano Alvaradejo. Alguien comentaba por aquí, ¿no? No solo 20,000 suscriptores, sino que cada vez hay más personas en los programas en vivo, y esto es cierto, ¿no? Esto se debe a un trabajo fuerte, arduo y a mucha constancia, que no cualquiera tiene esa disciplina o esa perseverancia para llegar a este punto. Así que muchas felicidades. Muchos hermanos están enviando sus felicitaciones. Ahorita voy a ir pasando los mensajes de algunos de ellos, pero realmente es un hito bastante importante, Salvador. Sí, es un hito, tú lo has dicho. Y ¿sabes qué, Víctor? Yo que llevo el recuento de esto y he estado desde el inicio, nos tardamos un año, un mes, en llegar a 1,000 suscriptores. Sí, entonces, wow. Luego, llegar a 10,000, llegamos apenas más o menos en enero, febrero de este año. ¿sí? Llegamos a 10,000, es decir, nos tardamos más de 2 años en llegar a 10,000. Y en los últimos, digamos, de marzo a la fecha, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en los últimos 6 meses hemos llegado a los 20,000. Es decir, en los últimos 6 meses se han incorporado aquí a nuestro canal nuevos amigos, participantes, a los cuales nos sentimos muy gratos de que se hayan suscrito a nuestro canal, y hemos llegado a 20,000. Así que dentro de poco, Víctor, dentro de poco, vamos a hacer el canal, y vamos en camino, el canal con mayor cantidad de suscriptores, después de los 2 grandes, vamos a hacer nosotros, y los 2 grandes me refiero por la antigüedad que ya tienen y el apoyo que tienen, desde luego, que es Central del Libro de Mormón o Central de las Escrituras y Más Fe. Después vamos a venir nosotros dentro de poco, pero lo que sí es que desde ya, nosotros, Víctor, y lo digo con satisfacción y responsabilidad, somos el canal con mayor penetración en cantidad de visitas en los programas en vivo. Esta es nuestra especialidad, los lives, y nosotros somos los que tenemos aún por encima de todos, En los últimos meses o en las últimas semanas nos hemos convertido en ese canal, así que nos sentimos muy, muy satisfechos por esto que estamos logrando, y sobre todo porque el principal objetivo que tenemos, Víctor, aquí es
que podamos nosotros hablar sobre Jesucristo como lo decimos hoy, predicar de Él. Si hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo y predicamos de Cristo para que nuestros hijos sepan a cuál fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Esto es, y tomamos sobre nosotros el estandarte que tomó Mormón cuando él dijo: he aquí, soy un discípulo de Jesucristo y he sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo para que alcancen la vida eterna. Ese es el estandarte que tomamos. Nos declaramos como discípulos de Jesucristo, estamos aquí por amor a él, predicamos acerca de él y nuestro propósito es que podamos llegar al corazón de los hijos de los hombres para ayudar de alguna manera y gloriarnos como lo hizo Amón en el éxito por haber invitado a nuestros hermanos a venir a Cristo. Y fíjate que si tú lees la descripción del canal, Salvador, no sé si la has leído últimamente, pero tal como nació, yo creo que ha mantenido su esencia y es eso, ¿no? Es llegar a la gente para hablarle de Jesucristo, hablarle de su plan. Y eso es lo más importante. Y creo que en cada programa tratamos de hacer eso o de mantener esa esencia. La parte central de estos programas es Jesucristo, es su expiación, tal como acabamos de ver un ejemplo hoy, ¿no? Hicimos mucho énfasis en su expiación y me parece que al estar el canal en armonía con la parte más importante del plan de Dios, que es la expiación de Jesucristo y sus enseñanzas, entonces yo creo que ha sido parte fundamental de la permanencia y del crecimiento de este programa. Y esta parte que tú mencionaste al final, Víctor, sobre la permanencia, es esto que nos dan nuestros hermanos en el sentido de que con sus comentarios, sus aportaciones realmente son los que le dan la principal vida y fortaleza al canal. Y creo que de eso nos hemos alimentado, de que todos juntos podemos llegar al conocimiento de la verdad a través de las aportaciones que hacemos. Así es. Y mira, son demasiados los comentarios que han ido llegando en torno a esto. Los voy a ir pasando un poco rápido, Salvador, también para tratar de no obviar muchos de ellos. Pero aquí Marta del Rey, por ejemplo, dice que se siente afortunada, ¿no? De que a través de la tecnología pueda ver este tipo de contenidos. Un saludo desde la Ciudad de México. Gloria Morales también, pues agradece por esta dedicación y la verdad es que el agradecimiento es mutuo porque también agradecemos que ustedes estén ahí, estén activamente participando. Eso es algo que también no se da en muchos canales. El hecho de que entre ustedes incluso ya son amigos, se preguntan, se conocen y que puedan interactuar con nosotros. También esa parte la agradecemos nosotros. El agradecimiento es en los dos sentidos. La hermana María Soledad también, bueno, en este caso ella hacía un comentario del Elder Holland en relación a este discurso que vimos. Dice, veo más claramente que sí usa el doble de palabras porque es más descriptivo y llega al corazón, ¿no? En relación al análisis que hacíamos la semana pasada de sus palabras. Nos felicita Esmeralda, gracias Esmeralda, José Manuel, Nelly, María Soledad, Bárbara, amiga fiel, Fanny Asensio. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. No sé si quieras comentar algo adicional, Salvador, en lo que voy pasando algunos de estos comentarios. No, simplemente esto, ¿no? Gracias por apoyarnos, por mirarnos y por compartirnos. Es la forma en la cual hemos crecido, es por las recomendaciones que ustedes mismos dan. Entonces, si deseamos algo nosotros es compartir el Evangelio de Jesucristo. Y la única manera de poder hacerlo es de llegar a más personas es a través de su recomendación. Es eso, ese es nuestro propósito. Entonces, si ustedes nos recomiendan y les hablan a otros acerca del canal, pues podremos pronto llegar a más personas con este único propósito, ¿no? Invitarlos a venir a Cristo a fin de que todos podamos alcanzar la vida eterna. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Salvador. Hay bastantes mensajes más que ya no nos dará tiempo de pasarlos, pero en los ratos libres sí que nos ponemos a leerlos, ¿no? Pero en general la mayoría de ellos son de felicitaciones y agradecimiento.
Leo nada más de la hermana Ruth, dice: felicitaciones, hermano Salvador, y al equipo de la Luz de la Restauración. El canal ha crecido por la calidad de los contenidos y el esfuerzo de llevar la luz del Evangelio a muchas personas. Bendiciones. Ha sido calidad y ha sido cantidad, Víctor, porque llevamos más de 1100 contenidos en nuestro canal de YouTube. 1100 son bastantes, son bastantes para un canal que tiene 3 años. Son muchísimos, y todo esto lo logramos por la cantidad de en vivos que hacemos y por el apoyo que nos da Isis. Isis y su hermano James Salgado son los que nos dan apoyo para poder estrenar videos en las tardes, que son videos más cortos de los lives que hacemos. Claro, y por ahí alguien comentaba que no estaba César, pero sí está César en la Sí, foto. claro que sí. Está más morenito, por eso no se alcanza a ver bien. Pero ahí está allá atrás de la K, entre la K y el 0. Así es. Excelente. ¿Cómo le hiciste para que se quedara sentada la bebé en el 2? Apenas quedó esa foto, ¿verdad? Sí, súper. Sí. Nada más la vi y dije, mira, qué padre. Pero ahí estamos, ¿no? Estos somos los que ahorita formamos parte del equipo de la Luz de la Restauración. A todos nos ven, menos a Isis. Hasta Elisheva de vez en cuando la ven. Pero gracias por ayudarnos a llegar a este punto. Y pues no nos queda sino continuar adelante, Víctor, en esta, dice José Smith, no hemos de seguir adelante en esta gran causa. Y la gran causa es seguir hablando del Cristo. Así es, y seguiremos haciéndolo, ¿no? Mientras la vida nos lo permita, aquí estaremos. Así es. Pues bueno, Víctor, sin otro particular, ¿qué nos queda? Nada más, despedirnos, Salvador, agradecer por todos sus comentarios, por todas sus felicitaciones en esta parte final del programa. Y volviendo al tema del Elder Holland, solo un comentario final. Me encantó este discurso. No lo escogí yo, lo escogió Salvador, y realmente me encantó, me llegó bastante, y me parece que el Elder Holland, tal como lo habíamos analizado la semana pasada, sí que habla bastante de nuestra preparación, habla bastante de las adversidades, pero habla mucho de Jesucristo. Si recuerdas, sacábamos las cuentas, y de los apóstoles que hemos analizado, es el que más menciones hace a Jesucristo, con diferentes títulos, eso sí, pero es el que más menciones hace de Jesucristo, y aquí lo pudimos tener una probadita de esto en este discurso. Cierto, ¿no? En el análisis discursivo que hicimos de él, hace más referencias al Señor que cualquier otro, bajo los distintos títulos: Jesucristo, Señor, Salvador, Jehová. Es el que más lo llama por ese último título, ¿no? Así es, Jehová y Cordero, también lo llaman varias ocasiones. Sí. Bueno. Pues bien, nos despedimos, Salvador. Muchas gracias, queridos hermanos, que pasen un excelente martes. Nos vemos mañana, otro análisis de un discurso de Elder Holland, que es no como el mundo la da. Nos vemos por aquí mañana alrededor de las 8 de la mañana. Hasta mañana. Hasta luego.